densidad del cloruro de metileno, nos da la fórmula química, a 20 grados centígrados y 1 atmósfera es 1,33 gramos sobre centímetro cúbico. Calcular el número de átomos de cloro presentes en 75 centímetros cúbicos de este cloruro de metileno en dichas condiciones. A ver qué tenemos como dato. Nos da la fórmula química de este compuesto orgánico, cloruro de metileno, y para esta fórmula nos da la densidad, que es 1,33 gramos sobre centímetro cúbico, densidad del compuesto. Me pide que calcule el número de átomos de cloro. Número de átomos de cloro, recuerden que no es lo mismo que cantidad, número de átomos de cloro. Estamos hablando de número de partículas. Y estos átomos de cloro están presentes en 75 centímetros cúbicos, lo cual es un volumen, por la unidad de medida, de este cloruro de metileno. Bueno, a ver, para empezar, habrán notado que hay dos datos que no tuve en cuenta, que son la temperatura y la densidad. ¿Por qué no lo tuve en cuenta? Porque esos datos te los dan para tener en cuenta que esa densidad dada está asociado a esos datos de temperatura y presión. La densidad cambia según la temperatura y la presión. Entonces, tienen que siempre aclarar cuáles son las condiciones donde este elemento está viviendo para ver qué densidad tiene. Pero se usan en magnitudes, temperatura y presión, no. Así que yo descartaría esos datos dentro de los que tomé. Yo quiero el número de átomos de cloro. El cloro no es toda la molécula, sino que son partículas dentro de la molécula. ¿Cómo yo, Maca, en particular, resuelvo estos ejercicios? Pensando en qué. Si para toda la molécula me preguntan la cantidad de una de sus partículas, voy a armar un cuadrito de relaciones. Si no lo hacen esto, no pasa nada. Es un tip que les doy a ustedes. ¿Cómo hago ese cuadrito? A ver, planteo a todos los elementos que forman la molécula y voy a separar un elemento. Voy a separar todos los elementos que contiene esta molécula: carbono, hidrógeno, cloro. Lo que voy a poner primero es la relación en moles. Y voy a decir que en un mol de esta molécula hay un mol de carbono, porque hay un carbono solo. Hay 2 moles de hidrógeno y también hay 2 moles de cloro. Y esa es la relación molar entre la molécula y los átomos que contiene esa molécula. Puedo armar esa relación también con número de partículas. Y recuerden que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. En este caso podemos llamarle a esto moléculas. Y como un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, un mol de carbono va a ser 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Y cómo hago con 2 moles de hidrógeno? Bueno, multiplico el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, por 2, y me da la cantidad de hidrógenos que contiene esta molécula, este mol de molécula. Y lo mismo con el cloro. Va a haber 1,204 por 10 a la 24 átomos de cloro en un mol de la molécula. Todo esto no es lo que tengo realmente en el enunciado, sino es una proporcionalidad. Esto se lee como que en un mol de la molécula hay un mol de carbono, o bien puedo decir, en un mol de la molécula hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y esta relación también se puede armar con la masa. Si yo tengo la masa molar de estos elementos, que lo tengo porque lo tengo en la tabla periódica, también puedo armar una relación entre las masas. Si se fijan en la tabla, el carbono tiene la masa del carbono, la masa atómica es 12 gramos mol. La masa del hidrógeno es 1 gramo mol. 1 gramo por cada mol significa eso. Y la masa del cloro es 35,5 gramos mol. En la tabla periódica dice 35,45, se la suele redondear en 0,5, ¿sí? Úsenla como quieran, va a estar bien en ambos casos. Entonces, si yo tengo un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. 2 moles de hidrógeno serían 2 gramos. Si cada mol pesa 1 gramo, 2 moles va a ser 2 por 1, 2 gramos. Y 2 moles de cloro va a ser la masa de 1 mol multiplicado por 2, o sea, 35,5 por 2, que son 71 gramos. Ahí calculé la masa de cada elemento dentro de la molécula. Si yo sumo estas 3 masas, obtengo la masa total de todo el cloruro de metileno. O sea que hago 12 más 2 más 71, que es 85 gramos. Acá, chicos, no hice ni más ni menos que calcular la masa molar del compuesto, lo que saben hacer con la tabla periódica de siempre.
Pero lo escribí todo porque esto también me permite visualizar que, por ejemplo, un mol de la molécula contiene 12 gramos de carbono o contiene 71 gramos de cloro, que capaz que es lo que me piden, el enunciado. Cuando armo esto, entonces, puedo armar o toda la tabla completa, y yo le digo tabla porque esto siempre lo suelo recuadrar, o pueden armarlo entre la molécula y el elemento sobre el cual me están pidiendo información en el enunciado, que en este caso es el cloro. O sea, yo podría haber armado la columna solo para este, descartando este y este, porque la verdad es que en este ejercicio en particular parece ser que no los voy a usar. El enunciado me decía que yo tenía un volumen de 75 centímetros cúbicos de esta partícula, ¿no? Entonces yo tengo volumen y como ven acá dice mol, moléculas, gramos, volumen no está. Pero como tengo la densidad, podría calcular la masa de cloruro de metileno, que densidad es igual a masa sobre volumen. O sea que si paso volumen multiplicando, me queda que densidad por volumen es masa. Entonces haría 1,33 gramos sobre centímetro cúbico multiplicado por 75 centímetros cúbicos, que es la masa, y esto me da el volumen, perdón, y esto me da la masa. Hago 1,33 por 75 y esto me queda 99,7 y fíjense, centímetro cúbico se va con centímetro cúbico y me quedan los gramos, unidad de masa. ¿Y qué es lo que acabo de calcular? Una equivalencia. Es decir 75 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 99,7 gramos. ¿Sí? Para esa partícula, esa es la relación entre el volumen y la masa a través de la densidad. Entonces, claro, yo lo que sé es que yo tengo 99,7 gramos de toda la molécula. Y lo que me pide el ejercicio es que calcule el número de átomos de cloro. O sea que mi incógnita está en los cloros y quiero particularmente número de átomos. Entonces, al abrir este cuadro, la regla de 3 que me permite calcular cuántos átomos de cloro hay en esa masa ya está formada en el cuadro. Porque yo conozco una relación entre masa de la molécula y número de átomos de cloro a través de este cuadro. Y es que en 85 gramos de la molécula hay 1,204 por 10 a la 24 átomos de cloro. Entonces la pregunta va a ser, en 99,7 gramos de la molécula, que es lo que yo tengo, ¿cuántos átomos de cloro hay? Entonces este cuadrito les resume cualquier regla de 3 que quieran armar entre la molécula y todos los átomos que la contienen. ¿Tienen que hacerlo completo sí o sí? Repito, no. Y si ya se lo saben hacer sin hacer todo el cuadro, o sea, saben plantear esto y esto sin el cuadro, regio, los felicito, porque ese sería como el punto donde ya entendieron bien de qué se trata. Y si no, armense el cuadro, que es el mejor soporte, y no hay error. No hay error posible, porque fíjense que les queda mal la regla. Si 85 gramos de toda la molécula contiene 1,204 por 10 a la 24 átomos de cloro, entonces, en 99,7 gramos de toda la molécula, ¿cuántos átomos de cloro hay? Y bueno, hago la regla, 99,7 por 1,204 por 10 a la 24 dividido 85, y ahí me da que hay 1,41 por 10 a la 24 átomos de cloro. Y listo. Ahí logré la respuesta del ejercicio.